Jóvenes, a través de este video quiero dar un repaso general a través de mi propio mapa conceptual de las cosas que me interesan del contrato de compraventa. En el contrato de compraventa, para analizar este mapa conceptual, voy a seguir lo del profesor Petit y lo del profesor Guzmán en la parte que sea pertinente y simplemente para complementar el video entregado por sus compañeros. Fíjense que lo primero que tenemos que saber del contrato de compraventa naturalmente es su concepto. Hay venta en la época clásica, nos señala el profesor Petit, cuando dos personas convienen que una debe procurar a la otra la libre posesión y el goce completo y pacífico de una cosa determinada mediante pago de un precio fijado en dinero. El que debe la cosa es el vendedor, ha hecho una venditio. Tiene contra el comprador, para compelirle a pagar el precio, la acción venditi. El que debe el precio es el comprador. Por parte de este, la operación se llama emptio. Tiene contra el vendedor, para constreñirle a ejecutar su obligación, la acción emptio. La acción emptio. Bueno, tenemos que recordar para el estudio del contrato de compra-venta y que lo tenemos que saber, es recordar del primer semestre que la compra-venta dentro de los actos jurídicos, ¿ya? Es un acto jurídico bilateral y es un contrato bilateral porque crea obligaciones para ambas partes. Eso es lo primero. Y como forma parte de un acto jurídico, distinguimos en el acto jurídico, recuerden, elementos esenciales, elementos de la naturaleza y elementos accidentales. Como también es parte del acto jurídico, tiene los elementos generales de todo acto jurídico. Y los elementos generales, si ustedes recordarán, los distinguimos en su oportunidad en requisitos de existencia y requisitos de validez. Los requisitos de existencia, la voluntad, el objeto, la causa, las solemnidades cuando la ley lo indicara. Requisito de validez, voluntad sin vicio, objeto lícito, causa lícita y la capacidad. Esas normas generales de los actos jurídicos debemos aplicarlo al contrato de compraventa, salvo que hayan modificaciones en cuanto a normas especiales que tenga el contrato de compraventa. O sea, las normas especiales de un determinado acto jurídico se priorizan por sobre las normas generales de todos los actos jurídicos. De tal forma que recuerdan que al principio del semestre, cuando estudiamos la propiedad, discutíamos, bueno, pues si se vende una cosa mancipi sin mancipacio, bueno, podríamos, me decía una compañera, me decía, podemos dejarlo sin efecto porque faltaron las solemnidades en este caso. Sí, pero la compraventa tenía efectos particulares que se privilegiaban sobre las normas generales del acto jurídico. Y así hacía, por ejemplo, si estaba de buena fe y era un poseedor justo, dábamos paso a la propiedad bonitaria. A propósito de eso lo vimos. Bueno, esos son ya los caracteres generales del acto de la compra-venta, sin perjuicio de todo lo que he señalado, que era no oneroso, bilateral, etc. Entonces, teníamos los elementos generales. Requisito de existencia, requisito de validez, que lo único que les voy a pedir es que me sepan ese cuadrito. Requisito de existencia, voluntad, objeto, causa, solemnidad cuando la ley lo exige. Requisito de validez, voluntad sin vicios, objeto lícito, causa lícita y la capacidad. Pero donde se distinguía el contrato de compraventa de los otros actos jurídicos era en los elementos esenciales específicos. El contrato de compraventa tenía elementos esenciales específicos y que correspondían a las obligaciones de cada una de las partes. La obligación del vendedor era entregar la cosa y la obligación del comprador era pagar el precio. Sin esos elementos, podríamos hablar de cualquier acto jurídico, pero no podíamos hablar de compra. Y con respecto a estas obligaciones esenciales del contrato de compra-venta, dijimos que en cuanto a la obligación del vendedor de entregar la cosa, y lo vimos a través de la exposición de sus compañeros, podía hacer cualquier cosa en comercio y podía hacer incluso cosas corporales, pero también incorporales. Y bueno, y se discutió también si se podía comprar, se podía vender una cosa ajena y dijimos que sí, porque el contrato de compra-venta solo generaba derechos y obligaciones, y no era un título traslaticio
no era un modo de transferir la propiedad, ¿no es verdad? Fíjense que respecto a lo que sí que me quiero detener un minuto es con respecto a las cosas incorporales. Respecto a las cosas incorporales, las fuentes llegaron a la conclusión que solamente había venta en principalmente tres cosas. En realidad eran cuatro, pero voy a nombrar tres solamente. Que eran las servidumbres en reales o prediales, que era el usufructo y que era sobre los derechos de herencia. Y los derechos de herencia vienen a ser bien interesantes. Por ejemplo, si A sabía que iba a ser heredero de su padre, ¿podía vender esos derechos hereditarios? ¿Podía vender eso? Esa es la pregunta. Bueno, mientras no muriera su padre, A no podía vender los derechos hereditarios porque esa venta adolecía de objetos. Se llamaba. O sea, los pactos sobre sucesión futura estaban estrictamente prohibidos hasta el día de hoy. Pero sí podía vender sus derechos hereditarios una vez que muriera su padre. Esa compraventa, por ejemplo, de derechos era válida. Pero el problema radicaba en la venta de la servidumbre y la venta del usufructo. Y ya lo mencioné en otros audios. Fíjense que la compraventa sobre estas cosas incorporales era bien especial. Y el que mejor lo detalla era el profesor Guzmán. En la página 146, en un enlace incorporado a ustedes, se señala, dice, en las fuentes aparece la posibilidad de comprar un usufructo o una servidumbre. Se aceptó una venta de lo que podríamos denominar el contenido de un usufructo o una servidumbre. Es decir, que sin obligarse su titular a traspasar el derecho mismo por un precio al comprador, se obliga a concederle su ejercicio de hecho. De este modo, el comprador, aunque no llegue a ser usufructuario, puede usar y disfrutar la cosa. Y aunque no llegue a ser titular de la servidumbre, puede transitar, extraer o conducir agua, etc. O sea, fíjense que era en la venta del ejercicio de los derechos y no propiamente derecho, eh, del derecho mismo. De tal forma que esta situación de los derechos es bien, pero que sepan que correspondía derechos hereditarios, cuando los causantes hubieran fallecido, usufructo y servidumbres prediales o reales. Esa era la obligación del vendedor en cuanto a entregar la cosa y nos referimos a los requisitos de la cosa. En cuanto al comprador era pagar el precio. Y las obligaciones de pagar el precio, ya lo dijeron sus compañeros, se debía tratar de una suma de dinero, debía ser serio, es decir, no simulado, debía ser cierto, es decir, determinado o determinable, y debía ser justo. Y aquí yo les dije en la clase pasada que había que tener mucho cuidado con lo que era la lesión enorme, que al día de hoy es una tremenda institución que viene a regular las diferentes equivalencias de prestaciones entre lo que se vende y lo que se compra. Y llegaron a establecer que en el derecho romano, que fíjense que con Diocleciano, recién en la época postclásica, y con respecto a la compraventa de inmuebles, se podía, el vendedor, solamente el vendedor, podía pedir la rescisión, o sea, el término del contrato de compraventa, si es que él vendía una cosa por menos de la mitad de lo que costaba esa cosa. ¿Ah? Si una cosa valía 10.000 sestercios y la vendía, no sé, en 4.500 sestercios, entonces él podía alegar que hubo lesión enorme y él podía pedir, como ya lo he señalado, la rescisión de la venta. Pero el comprador, el que había comprado, fíjense que tenía una doble opción. Acusado de lesión enorme y al cual se le pedía la rescisión del contrato de compraventa, podía aceptarla. Podía decir conforme, acepto el término del contrato. Pero además podía hacerlo subsistir pagando la diferencia. Hoy día la lesión enorme se aplica tanto para el vendedor como para el comprador. En el caso del comprador, que pagó más del doble. Pero en el derecho romano solamente se concedió para el vendedor. Estos eran los elementos esenciales del contrato de compra. Sin ellos, el contrato de compraventa no existe. Y si recuerdan, cuando estudiamos el acto jurídico en el primer semestre, y lo hago recordar obligatoriamente ahora, hablamos de los elementos de la naturaleza, aquellos elementos que no se entienden esenciales al acto jurídico, que se entienden pertenecerle sin necesidad de cláusula especial. De tal forma que, como elemento de la naturaleza, se entendían incorporados al contrato,
pero las partes podían dejarlo sin efecto, ¿se acuerdan? Y los elementos de la naturaleza correspondían a las obligaciones del vendedor en el contrato de compraventa, que eran las obligaciones de saneamiento, que era la obligación de saneamiento de la evicción y la obligación de saneamiento de los vicios reditores, que aquí nos vamos a ir derechamente al otro lado de la pizarra para hablar de ello. Y respecto también habían elementos accidentales. Entonces teníamos elementos esenciales, generales, que eran idénticos para todos los actos jurídicos, con algunas particularidades, requisito de existencia, requisito de validez, elementos de la naturaleza, obligaciones del vendedor, de saneamiento de la evicción y de los vicios reditores, y los elementos accidentales. Y respecto a los elementos accidentales, podíamos incorporar en el contrato por compraventa los típicos elementos accidentales del acto jurídico. Es decir, nos podíamos preguntar si el plazo, el modo y la condición. Pero sabemos que el modo no se podía aplicar, porque el modo, se acuerdan que aquel gravamen impuesto a una de las partes era propio de los actos jurídicos gratuitos. ¿Se acuerdan? De tal forma que el modo no lo podíamos aplicar en el contrato de compra. Pero sí podíamos aplicar un plazo condición. Y dentro de estas condiciones, por ejemplo, el profesor Petit, que es el único que se atreve derechamente, señala que en estos pactos, especialmente resolutorios, o sea, condiciones resolutorias, se podía ver en los pactos accesorios que se incorporaban al contrato de compraventa y que los dijeron sus compañeros, que era el pacto de retroventa, el pacto de indiem adictio, y la lex comisoria y el pacto de prueba, entre otros pactos. Quiero detenerme, ¿sí? Quiero detenerme un poco en lo que era la lex comisoria. La lex comisoria no entraba derechamente, no operaba, como señalaban por ahí en uno de las exposiciones, no operaba ipso iure, ¿ya? Y esta era una cláusula en que se conviene que dejar resuelta la venta si el comprador no paga el precio dentro de un plazo determinado. Esto está en el párrafo 372 del profesor Petit, página 330 de su libro. Y lo señala también el profesor Guzmán en su página 160. Ya no se atreve a señalarlo tan derechamente como el profesor Guzmán como una condición resolutoria, ¿ya? Y fíjense lo que dice el profesor Guzmán, dice a propósito, lo vamos a buscar, sobre este asunto. Aquí está, en la página 169, profesor Guzmán, en un enlace que ustedes tienen en sus módulos, señala con respecto a la lex comisoria en la página 169. En la compraventa se puede introducir una lex comisoria, según el cual el pacto del vendedor, o mediante pacto, el vendedor se reserva la facultad de tener por no comprada la cosa si el comprador no paga el precio dentro de cierto plazo, de modo de poder recuperar la cosa. Fíjense que este pacto comisorio no operaba, como dice ipso iure, de acuerdo con las reglas generales. La resolución dice, en la página 170, no opera ipso iure y queda al arbitrio del vendedor el uso de la alternativa entre pedir la resolución o exigir el pago del precio. Siempre, muchas veces en los exámenes, alumnos que han tenido, ¿cómo se llama esto? Conocimiento de derecho civil señalan que uno de los pactos de compraventa era lo que hoy se conoce como la condición resolutoria tácita, ¿no? Y la condición resolutoria tácita, que ustedes me imagino que ya, no sé si la conocen, lo señala el profesor Guzmán, que la condición resolutoria tácita no era reconocida en el derecho romano. Aquí está, no lo podía encontrar. En la página 160 se refiere a la condición resolutoria tácita que muchos alumnos tratan de encontrar como respuesta al contrato de compraventa, incorporando elementos del derecho de compraventa moderno al derecho romano. No existe en el derecho romano la condición resolutoria tácita, quiero ser muy estricto con esto, según la cual una compraventa y todo contrato obligacional bilateral queda condicionada resolutoriamente al no cumplimiento de la obligación de una de las partes, sin necesidad de acordar expresamente ellas tal condición. O sea, la condición resolutoria tácita operaba
Ya la resolución simplemente por el incumplimiento de una de las partes en el contrato de compraventa sin necesidad de pacto. No existía en el derecho romano. Este efecto no opera ipso iure. Sin embargo, de modo que cumplía la condición, es decir, incumplido el contrato por una de las partes, el interesado tiene la alternativa de solicitar bien la resolución del contrato, bien el cumplimiento de la obligación. Esta figura tan solo se desarrolló en el derecho común por influencia de la canonística, o sea, con el estudio del derecho canónico. Bueno, y ahí tenemos. ¿Qué podríamos agregar más al contrato de compraventa antes de irnos a las obligaciones del comprador y el vendedor, perdón, las obligaciones del vendedor de saneamiento de la elección? Fíjense, el contrato de compraventa, y esta parte es más o menos importante, el contrato de compraventa es el típico contrato consensual. Es decir, que se entiende perfeccionado, se entiende celebrado, simplemente con el acuerdo de las partes. Eso era ya en el término cuando termina el estudio del derecho romano, ¿no verdad? Se entiende celebrado. Ahora, pero el gran problema de los contratos consensuales, en este contrato que era del derecho de gente, que podían participar tanto ciudadanos como peregrinos, el gran problema del contrato consensual hasta el día de hoy es el problema de la prueba. Es el problema de la prueba. Es decir, ¿cómo podemos probar que efectivamente se celebró un contrato en que simplemente hay un acuerdo, se entiende perfeccionado, en el momento en que existe pleno acuerdo de voluntad entre el comprador y el vendedor? Bueno, había dos soluciones que se daban en el derecho romano y que expresan la fuente. Uno son el establecimiento de las arras, ¿se acuerdan? Esta garantía en que se entregan como señal de haberse celebrado el contrato. Bueno, ¿y qué pasaba si una de las partes celebraba las arras? Esta garantía entregaba cierta, por ejemplo, una especie o entregaba dinero, entregaba 1000 sectercios, por ejemplo, para asegurar que ya se había celebrado un contrato de compraventa de 10.000 sectercios. ¿Qué pasaba si luego una de las partes se retractaba? Bueno, y se señalaba que a través de las arras, el que la recibió las perdía. O sea, perdón, el que las entregaba las perdía y el que las recibió debía devolverlas dobladas. Ese era, y lo que se le pidió al grupo era un ejemplo de azar. Pero ¿qué pasaba además cuando no se daban arras? Cuando no se daban arras y las partes, fíjense, las partes, y lo mismo sucede el día de hoy, por eso me quiero detener. ¿Qué sucede? Que las partes decían ya conforme. Mantengamos perfeccionado un contrato de compraventa simplemente con el acuerdo. Pero para garantizar el cumplimiento y para tenerlo perfeccionado, hagámoslo por escrito. ¿Cuál era la consecuencia de implicar, agregar una solemnidad a un contrato que naturalmente se entiende celebrado consensualmente? Es que mientras no se celebre la solemnidad, en este caso que sea por escrito, las partes pueden libremente retractarse. Y pasa lo mismo al día de hoy. ¿Se acuerdan? Con respecto a una pregunta que me hacía Valeria Hartman con respecto a los riesgos de la cosa. Los riesgos de la cosa, voy a decir una cosa así, muy simple dentro de este afán de clarificar los conceptos generales del contrato de compraventa en el derecho romano. Los riesgos de la cosa, bueno, ¿qué pasaba? La pregunta era, ¿qué pasaba si, por ejemplo, esta era la situación que se pagaba el comprador pagaba el precio, pero todavía, por ejemplo, una cosa mueble no era entregada, no se le entregaba. Bueno, ¿y qué pasaba si la cosa mueble perecía? ¿Ah? Perecía estando pendiente la obligación del vendedor de entregar la cosa por un precio que ya había recibido. Bueno, se estableció que los riesgos de la cosa era una alteración a la regla general de que la cosa perece para su dueño. Pero aquí había una alteración. Y los riesgos lo asumía, en caso de que el vendedor todavía no cumplía su obligación y el comprador sí, los riesgos lo asumía el comprador. De tal forma que si la cosa se perdía por dolo, ya lo hemos visto, por dolo respondía el vendedor. Si la cosa se perdía por culpa grave o culpa leve, que en el caso de la compraventa se aplicaba porque era un contrato que beneficiaba a ambas partes, también respondía el vendedor. Pero la pregunta es, ¿qué pasaba si se perdía por caso fortuito o fuerza mayor? Bueno, esos riesgos los asumía el comprador. Y ya sabemos, sí, que los riesgos por caso fortuito o fuerza mayor podían expresamente dejarse sin responsabilidad para el vendedor. Pero si no se decía nada, el vendedor no respondía por nada y esos riesgos los asumía el comprador.
Pero como asumía los riesgos del comprador en caso de pérdida de la cosa por caso fortuito o fuerza mayor, también se beneficiaba, mientras no entregaba la cosa al vendedor, se beneficiaba de los incrementos o frutos que tuviera la cosa. Por ejemplo, yo compraba a NN, le compraba el caballo Ceratón, o la yegua, una yegua. Y todavía, yo pagaba el precio y todavía no me entregaba. Y en el intertanto la yegua tenía un potrillo. Bueno, yo me beneficiaba de los frutos, del fruto de la yegua, es decir, que cuando se me entregara la yegua, se me tenía que entregar además con el potrillo. Y eso es con respecto a la compra. Ahora vamos a entrar directamente y muy brevemente también a señalar o aclarar la obligación del vendedor de la evicción y de los vicios redditorios. Aquí quiero aclararlo porque vi una exposición que no me convenció mucho. Dijimos que las obligaciones como elementos de la naturaleza del contrato de compraventa, es decir, que podía dejarse sin efecto por las partes por el acuerdo expreso, eran la obligación de saneamiento del vendedor, que consistía en la obligación de saneamiento de la evicción y la obligación de saneamiento de los vicios redditorios. La evicción, yo creo que ya a través de la exposición y de la lectura ya lo saben, era qué pasaba con una persona que compraba y después aparecía un tercero reclamando derechos de propiedad sobre la cosa adquirida. Sí. Bueno, en los casos en que se aplicaba la evicción, eran los casos, por ejemplo, que se vendía una cosa mancipacio, o sea, mancipi sin la mancipacio, por ejemplo, o una cosa de un no dueño. Ahí sabíamos ya, a través de nuestro estudio, de que el que adquiría no se convertía, si estaba de buena fe y era un poseedor justo, no se constituía en propietario, pero sí en poseedor bonitario. Y podía interponer la acción de cosa vendida y traída, ¿se acuerdan? Una protección del propietario bonitario. Pero a lo mejor esa excepción le fallaba, le fallaba. De tal forma que le iban a quitar la propiedad que había sido adquirida. Entonces existía una obligación del vendedor de responder en caso de evicción, en caso de amenaza de perder la propiedad. Bueno, y si esa amenaza realmente se hacía efectiva a través de la acción reivindicatoria del propietario, el vendedor debía indemnizar. La obligación de evicción tiene una evolución en el tiempo. También se producía, fíjense, no solamente en la venta de cosas mancipes sin mancipacio, o cosas de un no dueño, también en caso de cosas de que estaba, por ejemplo, grabada con una hipoteca o con una prenda. Y después el acreedor prendario hipotecario lo exigía. Entonces, estas obligaciones del vendedor en primer tiempo se hicieron eh, que el vendedor estipulara, a través de la estipulación, que el vendedor se comprometiera a responder eh, por la obligación en caso de evicción, en caso de que le quitaran la propiedad. Pero también, posteriormente, con la evolución, se concedió que la misma acción empty que beneficiara al comprador permitía que el vendedor le respondiera de evicción. ¿Qué significaba la evicción? ¿Cuáles eran los efectos en definitiva de la evicción? No era, aquí lo tengo, el contrato era válido, no terminaba en resolución, pero los efectos se traducían en que el vendedor debía pagarle al comprador una indemnización de perjuicio y consistía en el valor de la cosa, los frutos y los gastos útiles que no hubieran sido cancelados en su oportunidad por el comprador. En cambio, los vicios redditorios eran aquellos vicios ocultos de las cosas, tanto el vendedor, si los conocía y no los declaraba, como si los ignoraba, estos vicios ocultos. Y habían dos acciones en caso que beneficiaban al comprador en caso de adquirir una cosa que tenía vicios ocultos. Por ejemplo, un caballo que tenía un cáncer, por ejemplo, y que lo compraba y posteriormente, al breve tiempo, se le moría. O compraba un fondo y que en invierno se le inundaba completamente. ¿Ah? Cosas así. Y vicios que le impedían darle el uso a la cosa para lo que había sido adquirido. Bueno, estos vicios podían reclamarlo del comprador a través de lo que se llamaba la acción redivitoria o bien la acción quanti minoris. ¿Cuál era la diferencia? A través de la acción redivitoria, que podía interponerse dentro de los 6 meses siguientes a la celebración del contrato, se pedía la rescisión. Podía pedir el término del contrato. Y las partes volvían al estado anterior. Es decir, el comprador debía devolver la cosa más sus accesorios y el vendedor debía devolver el precio más los intereses. Pero el comprador tenía una doble alternativa. O pedir la acción redivitoria, que era la acción de rescisión, o pedir una rebaja
proporcional al precio. Y esta podía ser interpuesta dentro de un año. Y con esto ya creo que hemos terminado lo que es el estudio o simplemente una conversación o un monólogo, si ustedes quieren, sobre el contrato de compraventa que me interesaba dejar establecido.